quiero contarles que por LinkedIn conocí a una empresa muy interesante, fresca, innovadora, que tiene una propuesta de valor distinta con respecto a cómo trabajar el marketing para las tiendas online. Y los conocí a ellos, a los chiquillos de RTN. Y la verdad es que en conversaciones, hablando por ahí, me compartieron un caso de éxito que me pareció muy genial, muy interesante. Un caso que fue con una empresa de la industria de la moda en Argentina, ¿cierto? De indumentaria femenina, que donde tuvieron resultados de trabajo en muy corto tiempo de 46% de aumento de facturación, 33% de aumento en compra, aumento del 19% en ROAS. De hecho, con un día, con un ROA de 9,60, yo quedé demasiado entusiasmada. Así que los invité a que tuviéramos esta conversación grabada para compartir, ¿cierto? Sobre lo que ellos han aprendido y que amablemente compartieron conmigo. Así que nada, darle la bienvenida, me cuentan, se presentan y felices de entender más contexto de esto de lo que estábamos hablando. Bueno, muchas gracias Nati por la introducción. Acá nos presentamos RTN, quien les habla Nico. A mi derecha Toby, seguramente los que están viendo otra vez el video lo van a ver a mi izquierda. Y Renzo también. Juntos formamos RTN Digital Hub, cuyo nombre oficial es Real Time Networking y el nombre para los amigos es Renzo, Toby, Nico. Representan las iniciales de cada uno. Así que muy contentos de haberte podido cruzar en el camino a través de LinkedIn y bueno, entusiasmados por desarrollar el caso de éxito junto a ti. Buenísimo, y cuéntame un poco del contexto, o sea, el cliente, cómo llegó a ustedes, en qué situación estaba, y para que todos en el fondo podamos entender un poco mejor, un Perfecto. poquito más de qué se dedica, ¿cierto? Y cuál era su estado del arte, por decirlo así. Bien, bien, genial. Para ponerlos más en contexto, nosotros solemos tener varios partnerships con otras agencias que hacemos cruces de clientes. Entonces, cuando uno está más especializado en otro servicio, como puede ser creación de contenido, así nosotros nos especializamos en performance puro y duro. Entonces, este cliente venía bien creativamente, pero le estaban fallando mucho las campañas. Entonces, la realidad es que físicamente acá en Argentina hay una localidad que se llama Flores, que se concentran muchos negocios, digamos, fábricas, textiles y demás. Y ya esta página venía con una cantidad de seguidores muy fiel. Nosotros hicimos medio como un benchmark, un estudio de mercado de la instancia donde estábamos previo a nuestro accionar. Y ahí fue donde encontramos que, si bien ellos tenían ciertas campañas con un tiempo de aprendizaje, había muchas optimizaciones que nosotros podíamos ponernos a trabajar, desde lo creativo como desde lo técnico puro y duro en plataforma. Ujú. Bueno, y así fue como empezamos a trabajar y en 3 meses incrementamos la facturación y el ROAS con los números que vos dijiste antes. Ujú. Eh, ¿Qué más te puedo contar? La realidad es que ellos, a nivel estructura de negocio, son una empresa muy, muy grande. Venden local mayorista y minorista. Y un poco, yendo más directamente a la estrategia, al foco de nuestra mejora, fue apoyarnos mucho en esto. Nosotros sabíamos que contábamos con un cliente con una estructura web de venta mayorista. Ujú. Entonces lo que hicimos fue establecer una estrategia de mínimos de compra Ujú. controlando el coste por adquisición. Entonces nosotros sabíamos que a cierto coste por adquisición el mínimo de compra era 100. Ujú. Entonces, así hacíamos que el ROAS sea mucho más alto. Me encanta Después, porque bueno, es como, perdón que te interrumpa, pero me encanta porque es como una ingeniería inversa igual de lo típico que se hace, porque generalmente es al revés. Es como tenemos este presupuesto de campaña, queremos aumentar, no sé, la facturación en tanto, y vamos por eso y apostamos a que vamos a llegar a eso con este presupuesto y con esta estrategia. Pero ustedes también hicieron un análisis como hacia atrás. Entendamos nuestro margen y justamente cuál es nuestro punto base o nuestro punto de quiebre para que esto tenga sentido comercialmente también. Me encanta porque es una forma distinta de verlo. Y ahí nombraron algo interesante también que me quiero detener, que es la parte como mayorista y minorista, porque hay una mitificación general de justamente que como que los ads y las campañas deberían ser diferenciados, que son segmentos distintos, pero yo en lo personal, dígame ustedes si estoy equivocada, pero yo en lo personal siempre he creído que al final la persona que hay detrás y que ve ese ad es la misma, la que está comprando yo, si soy Nati compradora mayorista o compradora para mi empresa, o yo Nati comprando cosas para mi casa, soy la misma, con la misma expectativa y con un nivel de comunicación más o menos igual, aunque la oferta sea distinta. ¿Cómo ustedes manejaron eso?
Sí, lo pensamos de la manera, como vos decías, Nati, pensamos que tanto los mayoristas como los minoristas al final tienen el mismo interés al que nosotros apuntamos, que es la moda femenina, la indumentaria. Entonces, a la hora de segmentar, parece que no, pero se alinean como los dos públicos porque, o sea, unos los venden, o sea, unos compran para revender, pero es el mismo producto y otros lo compran para usarlo. Y lo que tenía bueno la página de este cliente, que como mencionó Nico y Toby, tenían una muy buena estructura de base, era que tenían un mínimo de compra dentro de su sitio, que eso hacía que por cada venta rinda mucho más. Ahí, Sí. Buenísimo. Ahí también quiero agregar, Nati, para lo que vos comentabas antes. Nosotros cuando trabajamos con mayoristas también les queremos hacer esta diferenciación de público. O sea, más allá de que es la misma persona la que compra y vende que la que compra y lo usa, es también ahí jugar mucho con lo creativo. Entonces acá también nosotros como propuesta de valor nos gusta siempre aclarar en los clientes que así como nosotros hacemos todo el seteo de la campaña, también es importante trabajar mucho a nivel creativo en cómo vamos a direccionar los mensajes a cada segmento específico a trabajar. Sí, y está yendo también un poco más a lo técnico, a partir de lo cual nos diferenciamos nosotros y por qué tenemos eficiencia en las campañas en las cuales trabajamos. Nosotros hacemos mucho hincapié en las audiencias personalizadas. Nosotros detectamos oportunidades en las diferentes áreas de negocio y a partir de entonces armamos audiencias personalizadas para ese segmento y de las cuales vamos potenciando mediante las herramientas que te da Meta, mediante las herramientas que te da Google y los diferentes canales digitales por los cuales se esté lanzando una campaña. Y entonces ahí es como pescar en un acuario y sabemos que tenemos más posibilidades de ganar esa subasta porque estamos siendo más precisos con la audiencia y aparte contamos con un presupuesto que es rendidor y que sabemos que puede llegar a ser de los principales en la industria. Buenísimo. Oigan, y solamente para complementar esto que estamos hablando, este video y la grabación la estamos compartiendo, pero vamos a dejar el caso de éxito, ¿cierto? Para que lo vean al detalle, con la gráfica, con los resultados. Y me quedo también que dijeron un poco, volviendo un poco a entender el estado del arte, y para cerrar eso, dijeron que esto se realizó en 3 meses, se lograron estos resultados, que yo creo que es un tiempo corto para lo que en realidad a mí siempre me preguntan, ¿cuál es la mejor técnica para una plataforma? En el caso de marketing digital es lo mismo. Hay buenas prácticas, por supuesto, pero hay mucho de probar. Entonces el tiempo se vuelve un factor súper relevante en esto y generalmente los objetivos están planteados, no sé, a 6 meses, a 1 año. Les quería preguntar por eso, por la temporalidad, si también creen o hayan factores externos también que estuvieran quizás como afectando el momentum en que se está haciendo esta campaña y que ustedes encontraron relevante justamente para el análisis, y después nos vamos al tema como más técnico de Google, si les parece. Sí, bueno, en este caso el objetivo del cliente, yendo bien a la base, era casi triplicar o sextuplicar sus ventas que ellos venían teniendo desde pauta. Entonces nosotros como estrategia ideamos todo un plan de cuánta inversión requería y en cuánto tiempo se iba a poder alcanzar ese objetivo que ellos buscaban, y vimos que era algo factible. No era algo de que tenía que dar un gran salto en su presupuesto y que a medida que pasen los meses se iba a ir acercando cada vez más a ese objetivo. Acá una pequeña aclaración cortita, que todo parte siempre, a través de nuestra metodología, todo parte de un análisis profundo de la cuenta, y más todavía si previamente había un recorrido de ads. Ellos ya venían trabajando las campañas ya venían funcionando, entonces lo que había que hacer era potenciarla, y para potenciarla primero había que entender la cuenta, identificar los puntos de mejora y a partir de eso proyectar cómo y proyectarnos los objetivos para decir, bueno, este va a ser nuestro norte y a partir de esto vamos a mejorar. Entonces nosotros armamos ese plan a 1 año y en 3 meses ya pudimos ver los resultados duplicarse. Claro, ahí agrego una cosita más. ¿Ustedes mismos se sorprendieron o no? Sí, no. Sí. Por algo armamos el caso de éxito. Sí, exacto. Y con lo que mencionaba Nico antes, las audiencias personalizadas, eso es clave para
destrabar el techo de una campaña, por así decirlo. No, lo que nosotros vimos con los chicos era que performaba bien las campañas de este cliente, pero estaban como llegando a un techo que no podían sobrepasar y no, o sea, no es cuestión de meter más presupuesto para obtener más resultados, que eso pues, obviamente sucede, sino tratar de sacarle el máximo, claro, sino tratar de sacarle el máximo juego posible y llegar justamente a la gente que está interesada y que eso haga que funcione y performe mejor. Ahí tengo una pregunta, perdón. Dale. No, tranquila, es que ya los chicos desarrollaron casi todo, así que iba a hacer un comentario. Tengo una pregunta de curiosa. Obvio. Mira, yo como que no soy experta en marketing digital y que no soy experta en campañas, sí he leído mucho respecto de las campañas, de lo que pasa justamente del techo que estabas comentando recién. Entonces, se dice mucho, las personas que son como muy críticas de esto, de Meta Ads, de Google Ads, dicen que al final como que igual las campañas históricas que uno ha tenido podrían ser un poquito engañadoras en sus resultados porque, por ejemplo, si uno saca campañas por impresiones, por ejemplo, eso va de alguna manera en un momento va a apuntar a la awareness y se va a mostrar mucho y después cuando te hace retargeting te puede llegar a funcionar, pero se pueden empezar a duplicar resultados y muchas veces como en el performance de la campaña lo que hace ese tipo de estrategia es justamente como abultar los resultados al principio y después empiezan como a bajar la performance de la campaña a través de cuando ya va avanzando en el tiempo. Entonces, yo en realidad lo comento porque en realidad no sé mucho cómo funciona y cuáles son las estrategias también de como de continuidad de las campañas. ¿Cuáles son quizás los momentos en que uno tiene que reactivar una campaña o cambiar algún aspecto de ella para que vuelva y si realmente pasa eso que dicen los críticos, porque yo no lo sé. Sí, no, acá es importante porque la gente piensa, y acá este es otro tabú, que cuando se prende una campaña, como que se olvidan el contexto estacional de todo alrededor. Entonces, uno piensa que porque prende una campaña ya va a tener en 6 meses 500 ventas. Puede pasar como que puede que no. Lo importante acá, yendo directamente también con lo que vos mencionabas, es entender que uno cuando acciona algo, no acciona solo una campaña, sino que mueve toda una estructura. Entonces, cuando vos empujás toda esa estructura, ahí lo que haces es, si queremos, por ejemplo, para ir directamente con el caso que vos mencionabas, encontrar nuevas audiencias, saber que con todo este trabajo previo que se realizó, atacamos a este público, generamos estas ventas y usamos estos anuncios, en un nuevo trabajo excluyamos todo eso que hicimos, hagamos similares y así el foco de targeteo se hace mucho más amplio y forzosamente a la plataforma le obligás a que toda esa información capitalizada en una etapa previa se excluya. Entonces, esa también es una de las estrategias para encontrar nuevos públicos. También podés buscar nuevos públicos en base a cómo se estuvo interactuando en las creatividades y no realizaron compras. Digo, realmente las posibilidades de segmentación son miles y en eso nos gusta ser muy creativos, no atarnos solo a una fórmula. Por eso hablaba de la estacionalidad. Sí. Hay clientes, por ejemplo, ahora que estamos en Hot Sale, la estacionalidad es un boom en las ventas y todos están jugando con diferentes segmentos, los que más interactuaron en este anuncio pero no hicieron compra, pero añadieron productos al carrito, pero esclorearon un 75% de la página. Entonces, digo, en eso está el encontrar nuevos públicos, capitalizar los que ya compraron y así. Ay, me encanta, estoy aprendiendo tanto. Dale. Para sumar también a lo que dice Toby y para aclarar una de las cuestiones que estaban en tu pregunta, Nati, nosotros lo que solemos hacer y también muchas otras agencias, cruzar información. Es decir, no casarnos con la información que te da Meta, que te da los resultados de la campaña, el informe, sino cruzarlo a partir de eventos de conversión y demás en Analytics, llevarlo a un informe. Cruzarlo con diferentes herramientas que te permitan ser precisos con la información que recibís y a partir de esa información, bueno, es una frase hecha que el saber es poder y bueno, en el marketing digital eso aplica muchísimo porque tener esa información te permite ser preciso con las audiencias a las cuales apuntás y a las que querés llegar y más en un mercado que es muy competitivo, como el de la moda femenina, bueno, el de la moda en general, pero el de la moda femenina sobre todo en lo que es e-commerce. Entonces uno tiene que ser preciso para saber que va a estar en el lugar correcto, en el momento correcto, apuntándole a la persona correcta para que se pueda lograr la conversión.
Entonces, Buen quote, ¿eh? Sí. Buen quote. Y muy buen punto. Y sabes qué, esa es una súper buena práctica con la que todos deberíamos quedarnos como mensaje, que es rescato el hecho de que justamente no veas una métrica por sí sola, que las métricas por sí solas, obviamente de manera independiente, son súper relevantes para tomar decisiones, pero verlas en conjunto y ya verlas también más allá de los resultados generales y cómo se conectan con otras métricas del sitio, justamente es eso lo que te lleva a llegar a las conclusiones más profundas con respecto al comportamiento y al resultado que estás teniendo. Así es que me parece increíble. Oye, no sé, Renzo, si quieres decir algo, pero quiero Sí. ir de vuelta. Dale. No, una breve aclaración también para complementar un poco lo que decía Toby de la estructura. Obviamente lo primero a lo que se apunta cuando algo no está performando como debe es a la pauta, por un tema de que estamos invirtiendo ahí, pero hay veces que no es la pauta, porque como dijo Toby, funciona todo en bloque, entonces puede ser una falla en un sitio web, un formulario que es demasiado extenso, puede ser que la página tarde mucho en cargar, es decir, funciona todo bajo el mismo ecosistema, se mueve todo junto. La pauta obviamente es lo más fácil de apuntar porque es la plataforma en sí donde vos invertís, pero capaz está bajando en las mismas métricas que bajaba antes, solo que lo que está fallando es otra pata del negocio. Sí. también Totalmente. para hacer un último complemento a lo que venía diciendo Renzo, porque dio el pie Están dando perfecto. todos los tips, me encanta, dale nomás. Por eso lo importante es, primero, hacer un buen análisis de la situación actual y a partir de entonces construir propositivamente. ¿Qué nos ha pasado? Vamos a salir del caso de éxito. Uy, perdón, justo me entró una llamada. Salimos del caso de éxito un segundo y nos vamos a otro caso que nos ha pasado con otro cliente, por ejemplo. Nosotros veíamos que las campañas traccionaban, que la gente llegaba hasta el checkout, pero en el checkout por alguna razón desestimaban la compra. Por alguna razón. Entonces empezamos nosotros a analizar todo el funnel nuevamente, lo repasábamos y nos dimos cuenta que había un leve detalle que hacía que la gente finalmente no comprase, que era, en los anuncios nosotros decíamos que había envío gratis y después cuando llegaban al checkout, las opciones de entrega no les daba la logística para pagar aparte. Claro. Entonces cuando detectamos esa falla y la destrabamos, así como la destrabamos, se destrabaron las ventas y empezaron a fluir. Pero son cosas a veces mínimos detalles que ahora, o sea, y en ningún momento hay que subestimar al comprador. Porque si hay algo que le permite la red es estar comparando permanentemente y es estar teniendo diferentes alternativas, quizás de un mismo producto o quizás de una misma gama de productos. Entonces por eso hay que ser fieles con lo que uno ofrece. Y además de todo esto que dijimos previamente, de ser precisos con la audiencia a la que uno apunta. Sí, totalmente de acuerdo. Me encantó que lo compartieras porque cosas que incluso podrían parecer un poco evidentes en el día a día se pierden y es súper relevante hacerle como esa continuidad y como dice, yo concuerdo completamente, los consumidores somos cada vez mejores cotizando, cada vez mejores, más informados a la hora de comprar y cuando uno toma la decisión de compra, de llegar a un sitio, generalmente ya tiene una decisión de compra como media ya tomada. Entonces también justamente son esas como trabas que surgen en el camino las que pueden hacer un arrepentimiento de compra más que el hecho de no haberlo convencido. Y eso es muy, muy relevante porque pierdes obviamente mucha inversión que se hizo al respecto. Quería solamente como para cerrar el tema del caso de éxito, es que yo una de las cosas que más me gustó es justamente ese, un lado donde mencionan, que aquí va a salir en el adjunto para los que están viendo esto, sobre un ROAS de un día que fue una cosa, pero un boom. Sí. Un ROAS de 960. Es decir, por cada peso que se invirtió, se recuperaron 960. Es una cosa, pero increíble. Sí. ¿Qué pasó ese día? ¿Y por qué fue solo un día? O sea, ¿cuál es el análisis que ustedes hicieron? Bien. A ver, la realidad es que a nosotros, así como vos lo dijiste, también nos impresionó y no es que nosotros dijimos, este día vamos a tener 960 de ROAS. O sea, para claro. Ya a la gente decirle, no es humo esto. Nosotros, si bien siempre nos gusta observar mucho las subastas y comparar semana a semana cómo se fueron moviendo los precios, los costes, nosotros vimos que esto después de haber obtenido este resultado, vimos que nos estábamos acercando ya a las fiestas, fin de año. La gente también se empieza a preparar mucho para regalos, etc. Eso punto número 1. Punto número 2, nosotros veníamos, no es casualidad que una semana antes hicimos un recambio de creatividades
por la estacionalidad de Navidad y Año Nuevo. Entonces, esto yo te voy comentando todas las cosas que hicimos, después la gente sacará sus conclusiones con sus estrategias, pero nosotros creemos que influyó 100%. El recambio de las creatividades. Recambio de las creatividades teniendo en cuenta el contexto, estacionalidades, festividades, etc. Y Y no menor, Perdón, sí. Tobias. Y ahí el recambio fue, ¿cómo funciona como el delay de ese recambio? ¿Es un día Sí. antes o en el mismo momento? No, ¿qué pasa? Como nosotros, cuando hacemos los recambios, muchas veces antes, porque tenés dos maneras de correrlo, como dark post, o sea, el anuncio no aparece en el feed ni aparece en la página de la cuenta, o busteando desde orgánico. Entonces nosotros lo que teníamos eran ciertos reels, ciertos posteos que estaban traccionando ya de orgánico, y esos mismos son los que los levantamos. Entonces esa fase de aprendizaje se achica mucho más. Cuando vamos a correr un anuncio que va a pasar por el proceso de revisión desde cero como Dark Post, siempre tiende a demorarse más o menos un día, 24 horas en empezar a levantar resultados medibles. Ya. Pero como nosotros lo empezamos a levantar ya desde orgánico, ya esa fase ya la habíamos saltado, por así decirlo. Y no menor, que creo que nosotros sabemos que este fue el detonador principal, el mínimo de compra del sitio. Entonces, nosotros, por así decirte, el día previo invertimos 5.000 y tuvimos 200 de ROAS. Ese día volvimos a invertir 5.000, pero las intenciones de compra de los usuarios se elevaron y la gente empezó a comprar mucho más, con más valor, al mismo coste. Entonces, nosotros volvimos a invertir 5.000 y ese día hubo un pico de una facturación de 3.500.000 pesos argentinos. Oye, pero eso es impresionante porque quizás uno como, me estoy poniendo en el lugar del e-commerce manager, quizás le daría miedo decir ya, el ROAS de 200 ya estaba bien, entonces, Sí. quizás le da miedo, aumentamos el mínimo y todo, la gente quizás no va a comprar y por el contrario, ustedes ya habían determinado que el público estaba predispuesto a eso y que funcionaba. Y fue una jugada de gol. Fue una jugada de Para gol. los que vean el adjunto, van a notar cómo esa semana, a partir del cambio de creatividades y estacionalidad, porque se llega a como mediados de noviembre, que es cuando ya empezás a potenciar un poco más el tema de las fiestas, como decía Toby, va habiendo un incremento paulatino en cuanto al ROAS, en cuanto a las ventas y demás. Va habiendo un incremento paulatino y ese día que, si mal no recuerdo, era 23 de noviembre, termina de explotar con un 960 de ROAS que nos dejó impresionados a nosotros, que es más, entrábamos a la plataforma todos los días para chequear que fuese real y que no... Y lo cruzábamos lo cruzábamos con Google Analytics, estábamos todo el día, nos íbamos a dormir viéndolo, todo. O sea, era como nuestro... ¿Y qué les dijo el cliente? ¿Cómo reaccionaron ellos? Lo empezó en la frente, mínimo. Lo invitó a una parrilla. Se quedó maravillado, digamos. Sí. También nuestro trabajo con el cliente ahí fue llevarle un análisis, ¿no? Que somos magos. Entonces, ahí le dijimos, mirá, todo lo que les dijimos a ustedes, a vos, Nati, también, todo este trabajo que hicimos tuvo que tener ese impacto. Y nos dijo, los chicos no paran de despachar, como que fue realmente que estaban todos muy felices. Sí, la cuenta, bonito. Sí. Qué lindo, qué lindo. Oye, yo creo que es un caso de éxito muy, muy hermoso, muy interesante. Lo vamos a dejar aquí para que todos lo puedan ver. Y quería invitarles ya como a dar un cierre, a dar sus últimas recomendaciones. Se han tirado un montón de tips. Yo les agradezco también porque el conocimiento hay que compartirlo. Eso siempre es bueno. Así es que ahí también para que nos puedan comentar lo que ustedes quieran. Bueno, como conclusión, me parece que lo más importante desde nuestra perspectiva y como para ser eficientes al momento de lanzar una campaña, sea el objetivo que sea, es primero relevar la necesidad del cliente de forma responsable y detectando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, o sea, haciendo todo ese análisis que quizás uno en la facultad, por así decirlo, dice, esto es lo que menos ganas tengo de hacer, pero realmente para después proyectar, a nosotros nos gusta mucho proyectar resultados y tener un norte, tener objetivos, no lanzar una campaña y decir, bueno, si nos va bien, nos va bien, y si nos va mal, nos va mal.
No, nos gusta ponernos objetivos claros, concretos, o sea, los famosos objetivos SMART. O sea, quizás todo el caudal teórico que uno aprende cuando está Después haciendo lo una carrera y dice, ¿esto cuándo lo voy a aplicar? Bueno, realmente uno lo debe aplicar porque es para tener un norte, si no es como ir sin rumbo y bueno, no tener ningún tipo de objetivos ni de previsibilidad, por así decirlo. Ujú. Ahí sumando también a lo que dice Nico, yo creo que para mí, o también cómo veo a competidores nuestros y otras agencias cómo se mueven, yo creo que la principal falla es que pierden cierta empatía con la audiencia. Entonces, y esto lo traslado más desde un punto creativo hasta un punto de cómo muestran su negocio, donde capaz se olvidan realmente qué hace su consumidor. Digo, Ujú. nosotros nos tenemos que poner a pensar realmente cuándo compra, cómo compra, qué le pasa cuando compra, de quién podría estar rodeado cuando compra, todas esas cosas, qué Mm. hace, dónde podría trabajar, qué hábitos podría tener. Digo, realmente sentarse a pensar en eso es donde ahí ves el diferencial en los impactos, en los resultados. Ujú. Eh, Totalmente. Y es difícil porque hay un sesgo también, ni siquiera es intencional que que las personas no lo piensen. Hay un sesgo inevitable. Sí, y para complementar eso que dice Toby, en ese caso para mí, y cada vez más va a ser, a medida que pase el tiempo, va a ser más así, lo más clave a la hora de pautar y de anunciarse es la creatividad. Tenemos que pensar creatividades orientadas a nuestro público y que sean creatividades de calidad sobre todo, Ujú. porque tanto Google como Meta y las plataformas que te permiten hacer publicidad digital, cada vez están poniendo más el foco en eso Mm. para mostrar un anuncio o mostrar otro. Entonces, si nosotros tenemos un anuncio de mala calidad, por más que invirtamos una cantidad de presupuesto buena, vamos a perder contra los que se esfuerzan en hacer buenos anuncios. Y Ujú. después, otro concepto que también está bueno es el tema de estructura, que ya es el que hablamos antes, Ujú. que la publicidad no es solo prender una campaña, sino que es todo el ecosistema del negocio. Página web, canal de comunicación, por ejemplo, WhatsApp, email marketing, Me encanta. todo lo que rodea y acompaña la publicidad. mucha data, ¿eh? Mucha Claro, data. Mucho, sí. afinar el funnel Mucha desde pega, el como decimos. principio al final. Mucho laburo, pero está súper bueno porque están siendo súper como sensatos. Me encanta también que traigan como lo académico a la conversación porque efectivamente uno lo deja de lado o uno lo ve demasiado teórico y la verdad es que hay que sentarse en ver el Buyer Persona, en trabajar la estrategia, en entender bien los objetivos como nombraban, todo lo que hablaban de justamente la trazabilidad, digámoslo así, entre los distintos canales, los distintos puntos comunicacionales, entendiendo que el usuario interactúa con nosotros de muchas formas distintas y en muchos puntos y en muchos momentos de su viaje como cliente. Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que siento que esta conversación para mí ha elevado el nivel de lo que es trabajar en campaña y segmentación, ya que salga del tema del presupuesto y no sé, del costo por clic, del costo por impresión, del ROAS, y como silos, sino que de verdad como una estrategia potente, intrínseca, ya digamos como de la columna vertebral de lo que debería ser una empresa en el conocimiento de su cliente. Y yo creo que es increíble que ustedes lo traigan a la palestra de la forma que lo traen. Se nota que hubo mucho trabajo detrás, así es que lo escucho y siento que hubo mucho trabajo detrás. Sí, Y sí. nada, estoy impresionada. Qué bueno, Nati, qué bueno. Bueno, la verdad que a nosotros nos alegra que este caso de éxito marque quizás un buen precedente. Y la verdad que otra cosa que nos gusta decir a nosotros y en base a lo que mencionabas en el final es que preferimos trabajar con y no trabajar para. Es decir, Mm, nosotros nos metemos en la estructura del negocio y la analizamos completamente y buscamos ser socios de crecimiento de nuestros clientes. O lo que ahora está muy de moda decir growth partners. sí. Eh, para nosotros no es una frase trillada, sino que buscamos realmente el crecimiento del cliente en todas sus áreas. No solamente en la parte de campañas, sino también como decía Renzo, el sitio web, en afinar el funnel final de ventas, que por más que sea todo un checkout a través de una landing, no, bueno, o otra campaña que quizás pueda estar orientada a mensajes, bueno, qué se está respondiendo, cómo, Ujú. cuándo, con qué
rapidez y estar en todos los detalles para así hacer más eficiente todo el funnel. Buenísimo, sí, en el fondo con penetrarse con los objetivos del negocio y ser parte de ello es muy distinto a mirarlo desde fuera o estar solamente en una parte del objetivo, así que yo concuerdo completamente. Las empresas de tecnología que están realmente como innovando, entienden eso, entienden que no es una herramienta externa, no es una opción o una estrategia o una propuesta, ¿cierto? Sino que es algo que debe ser como inherente, como al ADN de la empresa para que realmente funcione. Y justamente también Rezo comentaba el tema de los contenidos y la creatividad. Yo también estoy muy de acuerdo. Creo que la creatividad, no sé qué piensan ustedes, pero no la puede reemplazar la tecnología. Y eso es algo que también hay que saber diferenciarse. Y es difícil, Sí, no. porque ser creativo para mí es, yo admiro, porque en verdad es muy difícil. Sí. No, es muy difícil y para mí, refuerzo lo que dijiste, no lo va a reemplazar, sí lo va a acelerar. De todas Capaz maneras. a lo que nosotros nos toma hacer 3 variantes en una semana, con la tecnología hacemos 10 en una semana. Ujú. Pero no lo va a reemplazar, Totalmente, en absoluto. totalmente. Oigan, chicos, muchas gracias por esta conversación. Yo quedé como súper prendida, como que de verdad quiero aprender más. Así que todo y Nico Renzo, muchas gracias. Vamos a dejar también, obviamente, sus redes sociales y todo para que los contacten. Pero gracias por tener la amabilidad de conversar conmigo y de educarme al respecto. Yo estoy muy contenta, yo soy muy fanática de todas estas cosas, así que ha sido para mí un placer escucharlos. Muchas gracias a vos por el contacto, por la oportunidad de hacer esta entrevista, podcast, charla. Y la verdad que esperamos tener mucha más contigo y con todos quienes quieran charlar, nosotros más que bienvenidos. Además, Buenísimo. además de agradecerte y sumar a todo lo que dijo Nico, esperemos que si hay alguien ahí atrás que está trabado con alguna campaña, le haya ayudado mucho toda la información que compartimos. Gracias. Sí, totalmente. Y aparte que muy motivante, ¿cierto? Decir que se puede, a no rendirse, jamás. Renzo. Se puede, exactamente. Bueno, Nati, muchas gracias por esta charla y bueno, estaremos hablando.